Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. 33 minutos y ya estamos con El Mostrador en la Clave. Estamos con Mirko Macari, director periodístico del Mostrador, con Fernando Joanón, vicepresidente ejecutivo del Mostrador. Qué lindo, con cargos y todo. ¿Cómo están? Buenos días. Salvo que me cambiaste el nombre, todo bien. Federico, Fernando Pausa. ¿Será por eso que de pensar en Fernando es como Fernando Joanón, le dije, entonces tú serías como Federico Paulsen. Puede ser una fantasía la vea. No entremos a ese terreno. Entremos a ese terreno. Bueno, tenemos una situación bastante interesante en ciernes aquí con El Mostrador, porque ustedes acaban de sacar un artículo que me pareció muy, muy interesante, que tiene que ver con tratar de explicarse cuáles son los impactos macro, grandes, ya no la cosa individual del cohecho del parlamentario, la empresa que tiene, qué sé yo, boletas ideológicamente falsas, sino que utilizando el caso que ya es multinacional de Odebrecht, es qué tanto esto afecta al sistema democrático, qué tanto esta práctica ya no tiene que ver necesariamente con personajes individuales que pueden pagar sus culpas, sino hechos aislados. Exacto, llaman. Hechos aislados. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo episodios. Episodios, hechos aislados, ciclos, cosas de ese tipo. No, estamos hablando de que esto, ¿qué tanto puede afectar o atentar contra la democracia en sí? Cambiar el sistema por debajo. Y ustedes tienen hoy día en el Mostrador una columna al respecto, y el caso de Odebrecht es más o menos heavy en eso, porque aparentemente ha actuado en varios países, más o menos de la misma forma, ha ido de capitán a paje, ha ido desde personas que están dentro del sistema en las partes más bajas del mismo, hasta presidentes de la República, aparentemente. Pues, para completar la introducción, Odebrecht, para los que no lo manejen bien, debe ser la empresa constructora más grande de Latinoamérica, si no es la más, es de las más, y corrompía funcionarios de gobierno de distintos niveles, como bien dice Fernando, y estatales en general, municipales, es decir, una gran cadena de corrupción para obtener licitaciones de obras públicas. De obras públicas para así mantener viva la máquina. Es decir, más corrupción, más licitaciones, más ganancias, más corrupción. Un círculo, en este caso no virtuoso, sino que por supuesto vicioso. Toda América Latina, y ese era el modelo de negocios. Es decir, está en el ítem, aprobado por el directorio, no es de un gerente de un país de América Latina, se le ocurrió, se avivó, no, es una política de la empresa. Y como tú me dices, Fernando, es una columna de Pablo Torch, un hombre que milita, que hay que hacer el disclosure, milita en la Revolución Democrática, pero además hace talleres sobre la obra de Shakespeare, un tipo bien entretenido, así que es columnista nuestro hace mucho tiempo y este año tiene ganas de escribir más, ya me comentó, y siempre tienes la agudeza para mirar temas en una perspectiva mayor, que un poco el déficit muchas veces del periodismo, sobre todo el periodismo televisivo, pero el periodismo en general, ¿no? Que los árboles no te dejan ver el bosque. Y la corrupción hoy día domina la agenda no solo en Chile, aunque en el último tiempo parece que la hemos naturalizado como un ítem, ¿no? Como los casos en fiscalía de platas políticas, pero este es un fenómeno global, y particularmente Odebrecht logra que este tema esté en una agenda transversal en toda la prensa latinoamericana, y está marcando la pauta política en toda Latinoamérica. El último episodio de esto tiene que ver con la pedida de captura de Alejandro Toledo, ¿no? Eso es lo que ha sido el expresidente peruano. Lo más mediático. Como dice Fernando, lo interesante, a mi juicio, y por eso publicamos la columna destacada, es que es una reflexión acerca de la naturaleza de la relación de las grandes empresas con los sistemas políticos. Cómo, y a mí me resulta bastante evidente, si empezamos a unir las piezas y no las miramos de manera aislada,
que efectivamente el llamado proceso de retorno a la democracia en América Latina después de la dictadura coincide con la época de hegemonía global del proceso neoliberal, porque lo neoliberal no es capitalismo, no es que el capitalismo básicamente es la regla de que el mejor lugar de encuentro de oferta y demanda del mercado, y que el Estado genera un efecto distorsionador ahí, y en muchos casos tiene razón. Es decir, el mejor lugar para comprarse zapatos es el mercado. Alguien produce zapatos y alguien los compra, dos privados se encuentran ahí. Si hacemos producción estatal de zapatos va a ser un desastre, y eso lo tenemos todo asumido. El punto es que estamos en una fase de desarrollo del capital financiero y de entonces grandes empresas económicas. No estamos hablando de nuevo del empresario que es dueño de un abarrote o incluso el señor que es dueño de una radio. Estamos hablando de grandes empresas de negocios globales que operan en forma para tener control de los procesos políticos. Es decir, para burlar la idea de la democracia representativa que opera sobre el concepto de separación de poderes. Hay tres grandes poderes. Bueno, lo que ocurre desde los 90 en adelante es que se construye un suprapoder por sobre esos tres poderes formales del Estado, que es el poder del dinero. No del dinero en sí mismo, sino que de el gran capital concentrado en las empresas transnacionales, y generan mecanismos que están documentados en buena parte del mundo de control sobre los sistemas políticos, no solo vía financiamiento de campañas, que es la manera más escandalosa y más directa, sino que incluso a través de legislaciones que transforman los estados, que tienen que ser reguladores del bien común. Se supone que arbitran entre las partes, los transforman a los estados en estados débiles. Hay toda una ideología detrás de eso para reducirlos, para quitarles musculatura, para que no cumplan su rol fiscalizador. Y otra pata de esto es que justamente aquellos que son parte del proceso de fiscalización vengan tarde o temprano, se cambien de bando y pasen a sentirse parte del negocio de lo privado. La puerta giratoria entre el mundo público y privado. Entonces vivimos una democracia formal muy débil, porque se ha instalado por sobre esa democracia formal débil, que sirve como mecanismo de imagen pública. ¿No? Decir, oye, pero si vivimos en democracia, usted va a votar. Pero hay todo un sistema de captura para delimitar la toma de decisiones de parte del agente estatal, que en la teoría democrática decimonónica, debe velar por el bien común. Y eso se ha velado, entonces eso lleva relaciones asimétricas de poder entre empresas y consumidores como patrón, ¿no? A escala global, que en América Latina ha sido particularmente severo, ¿no? Capturando gobiernos de izquierda, centro y derecha, pero particularmente centro-izquierda. Ahí está la gran noticia, ¿no? El gran enemigo, la empresa, en los 60 y 70 en América Latina, termina trabajando para la empresa, en ausencia de relato, por la caída de los socialismos reales, por lo que tú quieras, ¿no? Los grupos que decían ser críticos o cuestionadores en mayor o menor medida del gran poder económico terminan trabajando. Ahora, hay aquí una variable ideológica de fondo que yo lo voy a colocar en la historia de Charles Erwin Wilson. Charles Erwin Wilson fue en un momento dado postulado para ministro de Defensa de Estados Unidos, y cuando está en el proceso de confirmación en el Senado, a él ven que tiene una cantidad gigantesca de acciones de la entonces automotriz más grande que había en Estados Unidos, que era General Motors. ¿Año? General Motors. ¿Año? Esto debe haber sido más o menos cerca del 50 y algo, o quizá un poquito antes. Bueno. Y el hecho es que le preguntan si es que él no siente conflicto de interés al ser un gran accionista de esta fábrica de automóviles, y al mismo tiempo tener que licitar grandes producciones militares, entre las cuales General Motors también trabajaba haciendo este tipo de productos. Y él responde con una frase que es yo te diría, un axioma ideológico que Odebrecht perfectamente podría decirla también para justificarse, que dice, perdón, pero yo siempre he entendido que lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Y
Y yo creo que muchas de estas empresas no se asumen a sí mismas cuando hacen estas cosas como criminales, o como delincuenciales, o como incentivadoras de la corrupción al interior de un gobierno, sino que se miran a sí mismas como empresas que al dar trabajo, al aumentar sus propios ingresos, chorrean, dan cuenta de una realidad y así se justifica ideológicamente lo que se hace. Porque hacer más grande damos trabajo. Porque lo hace más grande, damos trabajo. Aumenta el crecimiento. En un país como este, donde hasta ministros de Estado de gobiernos de izquierda, cada cierto tiempo recomiendan cuidar la pega. Yo encuentro que es una de las frases más amenazantes que yo he visto en mi vida. Horrorosa. Sí. ¿Qué significa cuidar la pega? No hagáis ninguna olita, compadre. No hagas pero ninguna tontera, no reclames, no pidas aumento de sueldo cuando no te corresponde, quédate callado, sé parco. ¿Cómo se cuida la pega en Chile? Cuando tú tienes una situación de ese tipo, bueno, la empresa no tiene por qué considerar que lo que hace es delito. Lo que ellos se miran a sí mismos y dicen lo que nosotros estamos haciendo es, con el tamaño que tenemos, es generar más trabajo, más inversión, es generar más recursos que traemos desde el extranjero para acá. En fin. Es la ideología que justifica aquello. O sea, aquí no hay ninguna actividad intrínsecamente mala de ningún actor. Incluso si tú analizas las premisas desde las cuales aquí ese ministro de Hacienda recomienda cuidar la pega, ¿no? Hay una coherencia que tiene que ver con la ideología dominante. Finalmente, lo que uno discute es el sistema. Las personas son hijas del sistema. Vivimos en sociedades. Pero lo que ocurre es que, como tú bien decías, se ampara un cierto sentido común, todavía tiro la palabra, y todos empezamos a funcionar dentro de esa lógica. Pero lo que tú decías, que el Estado, al momento de quitarle musculatura, los discursos empiezan a ser, los relatos empiezan a ser más o menos similares o más o menos equivalentes, y es cuestión de cada uno de darle mayor o no jerarquía. Pero los relatos no tienen igual jerarquía, por eso el Estado tiene que velar por el bien común. Y si bien es cierto, las empresas, al velar por su propio bien y por maximizar las ganancias, aquí no es la nota ahí, el artículo, ahí se le queda una arista. Las empresas no solo son maximizadoras de utilidades, es más complejo, pero oyendo lo que decía, al perseguir su bien, en alguna medida hacen bien, generan empleo, todo eso es cierto, es verdad, pero y generan riqueza, pero que es bueno para todos, a la larga sí que se van distribuyendo, digamos, obviamente, pero por eso es importante un Estado con musculatura. Porque ese relato es un relato verdadero, importante, pero el mayor relato es que las cosas funcionen y los poderes estén divididos para que se fiscalicen entre sí, la prensa pueda cumplir con su pega, maneje información. Es decir, el relato global, que es el relato de un Estado funcionando, un Estado sano, es más importante que el otro relato si uno quisiera jerarquizar. Y eso es lo que va ocurriendo en una sociedad que se va desestructurando y dispersando, ¿no? Sí, voy a entrar a un tema y va a sonar súper ñoño, pero quiero que suene ñoño a propósito. Porque a mí me parece que hoy día estamos como en el mundo más cínico, en el sentido de que todos decimos, siempre ha funcionado así. Perdón, yo me siento, y quiero que suene bien ñoño, me siento que todo lo que yo creía que pasaba, y no siendo tan inocente, no pasaba de una manera como yo creía. Que siento que con todo esto que vamos conociendo cada vez más y hasta los niveles que llega, toda alguna fantasía o cómo se planteaba el mundo diciendo, mira, aquí opera un libre mercado y tiene sus ripios, pero la idea es que haya competencia para favorecerte a ti. Aquí hay un Estado que busca hacer el mejor trato, por eso tenemos licitaciones para buscar el precio más bajo y la mejor gente para que haga las carreteras. Lo voy a poner bien en ñoño. Y uno miraba eso y decía, mira, ese es el progreso, por aquí caminamos. Y la sensación de hoy día, de que en el fondo hay unos tipos que están con una forma de cruz arriba de madera y que están logrando que yo haga como un títere las cosas que ellos quieren o que digitan, me parece horrible. Y yo como que me he desayunado con todo esto y no siento que sea una tipa tan inocente. No, yo creo que todos nos hemos desayunado. Entonces es una sensación de desazón, sí. Es una sensación de desilusión, no solamente porque
y por eso quiero alejarme como esta mirada cínica, oye, pero si el mundo siempre ha funcionado así, y la gente quiere maximizar todo y dónde está, pues se roba lo que puede, porque yo no creo en eso, sino que es una sensación de desilusión respecto a lo que uno pensaba que podía ser un progreso más, a lo que uno que pensaba que se consideraba como injusticia, pero hay gente que cree que es la ley natural de las cosas. Entonces, esa sensación de desilusión es tan amarga. Cuando yo leía la columna, con eso me quedaba, como ciudadano, sentirme tan minúsculo, tan como que se rompe algo en lo que yo creía que avanzábamos. A mí me pasó lo mismo cuando leí la columna, fíjate, es descorazonador porque uno... Qué buen término. Y en la actividad periodística uno anda poniendo el foco, ¿cierto?, para que salga a la luz casos que hay que transparentar de corrupción, ¿cierto?, de mal manejo del poder, de negociaciones incompatibles, pero casos a casos. Y acá lo que uno ve, lee y se descorazona pasar el mismo concepto, es que es mucho más. Y es casi una cosa endémica del sistema hoy día, estructural. Y Odebrecht es como el niño símbolo, ¿no? Es la empresa símbolo porque está en toda Latinoamérica con sus tentáculos. Y si damos un paso más, Odebrecht con su gran transnacional corrupta y corruptora, en definitiva, es dentro de todo una que funciona. Si uno puede dar un paso más y decir, algunas de esas ni siquiera funcionan. Acuérdense que hay algunas grandes transnacionales que lo que hacen es participar en licitaciones, bajar el precio, se lo otorgan, se gana, es decir, empieza a trabajar, empieza a obtener los recursos y después deja abandonar las obras. Ha pasado a la Universidad de Santiago, en Chile ha pasado en concesiones, y tiene que entrar el Estado gastando mucho más a tapar eso. ¿Y por qué se lo adjudicaron si en todo el mundo están haciendo el mismo modelo? Entonces ahí hay funcionarios que están corruptos. Déjame decirte, Federico, lo que yo encuentro más descorazonador que eso, incluso, es que cuando tú descubres algo, cuando tú, en la forma en que nosotros nos hemos dado para civilizadamente convivir a través de reglas, a través de leyes, existe una cosa de la que tú probablemente conoces más que yo, que se llama justicia, que es cuando las cosas no pueden arreglarse de una manera directa, tú acudes a un mediador que te mira y te regula ese problema o te lo soluciona de acuerdo a la lógica de la justicia. Cuando tú encuentras un acto de cohecho y vas a la justicia con evidencia suficiente y la justicia no responde, ahí tú tienes una paletada mayor aún al descorazonamiento que puede haber, porque es una adicional. Porque yo creo que nadie puede nadie puede pedir de que no aparezcan delitos o actos delincuenciales o actos criminales en la cosa pública. Es parte de la natura humana, siempre hay delincuentes. Hay de todas maneras, y van a aparecer estas cosas. Lo que uno tiene todo el derecho a indignarse es que cuando aparecen, se descubren, se evidencian, se prueban, ya sea porque las leyes que se han estipulado para ese tipo de delitos son mínimas, porque se diseñaron de tal forma de que si es que pillaban este tipo de cosas no tuvieran que pagar demasiado. Nada es casual, está todo diseñado así. Pero que cuando se descubre y hay una posibilidad efectivamente de corregir a través del brazo que corrige ese tipo de problemas que es la justicia y no pasa nada, ahí sí que francamente tú te sientes total y absolutamente solo. Eso es la cueca en pelota. Esa es la cueca en pelota. Pero de todo este sistema de funcionamiento, el aspecto más decisivo y fundamental es aquel que menciona Beatriz, ¿no? Es decir, el discurso dominante que va penetrando en el inconsciente, porque vivimos la época, como decía Joseph Nye, a propósito de cita gringo, del soft power. Pasamos del hard power a la era soft power. Entonces, la disputa y el control de la sociedad. Sí, ¿tuviste clase con él? No me tocó, pero era famoso. La disputa por las conciencias, en definitiva, ¿no? Y por eso el rol de los medios y el negocio bullante de las comunicaciones estratégicas. En definitiva, hacer que las cosas parezcan muchas veces distintas de lo que son. Tienen que venderse blandamente, tú tienes que estar manso, te tienen que decir que esto que a ti te parece aberrante es algo bueno, Beatriz. No sé por qué, si no funciona. O puntual. Porque pasamos la era de por las buenas por las malas. Entonces tienes que ser persuadido masivamente como sociedad
y aceptarlo y tomarlo. Entonces estamos en el periodo de quiebre de eso, ¿no? Rota la confianza, ¿no? Estamos en la crisis política. Entonces es bueno en la crisis política que estamos, que es una crisis de la élite y de la moral del poder, en definitiva. Esta ha sido por más de 20 años la moral del poder y eso es lo que está en cuestión. No otra cosa, no hay una crisis de otra índole a mi juicio. Y los supuestos entonces en los que hacíamos operar el funcionamiento del país están cuestionados. Y en relación a lo que dices tú, Fernando, es muy importante que desmontemos también otro supuesto. El día viernes va el fiscal nacional con la fiscal Chong a participar a Brasil justamente porque deberían, en teoría, recabar antecedentes justamente de esta información de que la empresa también brasileña OAS habría financiado la campaña de Michelle Bachelet. Pero veramos en Chile con el supuesto de que es malo para la salud de la democracia que se investigue al presidente. Esa ha sido una constante en la historia de Chile. Y digámoslo, no tengo una prueba, pero el seguimiento de cómo ha trabajado estos casos el fiscal Jorge Abbott, de la naturaleza de su personalidad y del origen de su nombramiento, que fue un negocio entre Chaguán y la presidenta Bachelet, lo mantienen bastante inhibido de investigar a personajes del oficialismo en casos de platas políticas, pero particularmente él es hijo, por su cultura jurídica, por su historia, de esta idea, ¿no?, también instalada en el ethos de la élite nacional, de que la presidencia no se toca, de que cuando se habla del presidente es algo muy grave. No, yo creo que estamos en el minuto de pedirle al fiscal Abbott una actitud más decidida a la altura del cargo, porque si no debería dejar el cargo. Ha dado evidencia de cierta flacidez para entrar a estos temas. Los fiscales se le han desbordado justamente tomando oportunidad y entonces es un personaje de otra época para ocupar ese cargo en este momento. Entonces no queremos que sea una pantalla comunicacional diseñada, ¿no?, la reunión con el fiscal en Brasil de Abbott y Chong. Es decir, deberíamos esperar y debería haber una presión sobre la fiscalía que se ve bastante inhibida, en el caso particular de Abbott y de su lugarteniente, en el caso más importante, que es Gómez. Por algo nombra al fiscal Gómez a cargo de SQM, que es donde más complicado está el oficialismo, ¿no?, en los casos de platas políticas, y que ha dilatado cuestiones que son impresentables a esta altura. Y se ha naturalizado, se ha normalizado, ¿no se entiende? Entonces hoy día debería venir un cuestionamiento importante. Yo siento o huelo, olfateo, de nuevo repito, no tengo una información para aquello, que esta reunión de este viernes es más pantallazo comunicacional que decisión efectiva de recabar antecedentes sobre la campaña presidencial de Bachelet. Ok, yo fíjate que lo único que puedo decir respecto a lo que tú estás diciendo es que no conozco a Abbott, puedo coincidir un poco, yo también lo encuentro un poquitito débil, creo que yo me hubiese gustado un fiscal bastante más buscador de resoluciones claras que aleccionaran a las personas sobre lo que se espera de su fiscalía. Recordemos, me sale lo abogado, pero para los que nos escuchan, recordemos que la fiscalía tiene el monopolio de la persecución penal. Sí, es decir, es muy importante. Sí, es muy importante. Es decir, si está inhibido, quiere decir que no funciona el sistema. O si es que por cualquier razón, qué sé yo, tranca o rechaza, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero fíjate que yo he mirado cómo se ha conducido a través de sus casos la fiscal Chong. No, ella sí. Y la fiscal Chong, yo no me imagino que pueda ser parte de una especie de, qué sé yo, contubernio para tapar cualquier cosa, porque creo que él, en sus resoluciones, en sus investigaciones, conozco montones de abogados que incluso son totalmente contrarias a este tipo de abogados persecutores que tuitean, opinante, y que valora muchísimo a la fiscal Chong. Así es que cualquier cosa que estamos elucubrando acá, que eventualmente pudiera disminuirse en términos de solidez o fuerza o disposición por parte de la Fiscalía Nacional, yo tengo la impresión que el hecho que vaya él con la fiscal Chong da
o por lo menos a mí me da bastante más seguridad de que las cosas pueden tratarse como se espera que se traten a través del ejercicio abierto y público de la justicia como debería ser. Oye, yo voy a ser naive y voy a decir ojalá. Ojalá. O sea, bueno, eso es una expectativa, yo no la conozco a ella. No es un tema, pero no un tema de ella, es que si va él puede ser por dos motivos, o para manejar la cosa y tenerla todo muy controlada, o para darle respaldo, puede ser uno u otro. Claro, ¿por qué va él? Entonces a mí me parece que lo sano desde el punto de vista periodístico es mantener las dudas. Porque justamente cuando se trata de la presidenta de la República se opera en la lógica institucional. Entonces, no podemos permitir que un fiscal con exceso de entusiasmo se pase 4 pueblos y ponga en jaque la democracia o el sistema. Todos esos lugares comunes que se repiten, que son parte de la mitología. Es decir, estamos en la época en que ninguna investigación, por más dura y acuciosa que sea, va a poner en jaque la democracia, la puede salvar, porque va a salvar la credibilidad de las cosas. De hecho, si es que hay que deshacer, yo voy a ser más sabonarola todavía. Si es que hay que deshacer, creo yo, cosas que hacían que las cosas funcionaran espuriamente, bueno, este es el momento de hacerlo. Si llegamos al punto en que la investigación genera un clima político tal en que la presidenta tiene que renunciar, ¿no? Eso es lo que nadie puede verbalizar en Chile. Entonces, hasta aquí llegamos, porque más allá está el precipicio, ¿no? Es decir, pero los mecanismos institucionales los mecanismos institucionales en todos los países, calcula tú que en este momento están flotillas de abogados pensando a un mes de estar instalado cómo se le hace el impeachment a Donald Trump, y acaba de llegar. Es decir, los mecanismos institucionales legales para si es que efectivamente pasaron determinadas cosas que son criminales y que atentan contra la ley y afectan la autoridad en ejercicio, sea quien sea, los mecanismos institucionales están. Yo no he visto, perdón, déjeme preguntar, ¿están realmente? Todo, sí, respecto a la presidenta todavía quiero preguntar bien, pero no estamos hablando en caso hipotético. Sí, estamos hablando si es que se descubriera, te voy a poner un ejemplo, pongamos el ejemplo así. Olvidémonos de Michelle Bachelet. Si se descubriera que un presidente está involucrado en Chile en un acto ilegal, corrupción. Manifiesto de corrupción, manifiesto y abierto. ¿Existen mecanismos institucionales por los cuales? Obvio que existen. Existen y debieran tener una estabilidad. Lógico. Además que acuérdate tú que, de hecho, el principal que existe es que el presidente de la República, a diferencia de los jueces, a diferencia de que los senadores y los parlamentarios, no tienen fuero. Por lo tanto, tú no tienes que hacer un juicio de desafuero para que se dilata, que se hacen muchas veces extensivos en demasía, para intentar quitarles la calidad de protegido y de estar en iguales condiciones. El presidente de la República no tiene fuero en Chile. Por lo tanto, tú puedes acusarlo directamente, sin ningún tipo de problema. Perdón, solo para agregar algo, y lo preguntaba a propósito de que uno ve a los parlamentarios, algunos que han reconocido que reciben plata para votar por ciertas leyes y que siguen sentados votando leyes. Eso es impresionante. Por eso yo pregunto, ¿realmente toda esta gente de donde sale? Sé que tiene que tener los juicios, pero hay cosas que se reconocen, ¿no? Es que hay varios niveles aquí. Primero, respecto de Abbott y de la Fiscalía como monopolio de la acción pública, penal pública, es raro que todo... Y en esto sí le encuentro razón a algunos personeros de la derecha y de extrema derecha. ¿Por qué los únicos que han pasado por la cárcel y que hoy día están sancionados? ¿Por qué es la puro personero de derecha cuando hay un montón de gente donde incluso hay reconocimiento, hay mail, hay un montón de cosas de la concertación, del oficialismo y no pasa nada? ¿Por qué? Respecto a eso suena raro, ¿no? Ahí hay un tema de debilidad. Como asimetría. Que me lleva al punto original de esta discusión, que es la defensa del sistema democrático. El sistema democrático se defiende cuando tú ejemplarizas públicamente que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Cuando eso no lo puedes ejemplarizar porque no estás dispuesto a hacer caer a una persona muy poderosa, sea quien sea, francamente todo el mundo cree que puede salirse con la suya. Exacto, en cualquier caso. Se deslegitima, claro. Tenemos que dejarlo hasta acá, son las 9:02. Está interesante la conversa, como decía Mirko Macari, lo recojo. Siempre sigue mañana. Federico Yonon, Mirko Macari, muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos, gracias. Chao. 9:02, pausa, volvemos.